Qué alegría cuando me dijeron, dice una canción y dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron que tantos jóvenes hispanos iban a estar reunidos en nuestra conferencia de SEEK 2021. Un saludo bien afectuoso a todos ustedes, muchachos, muchachas, hispanos, latinos, que se conectan para esta experiencia maravillosa de SEEK 2021 desde tantos rincones de los Estados Unidos y también desde otros lugares. Soy el padre Rafael Capó, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami, misionero de la Misericordia por nombramiento del Papa Francisco y vicepresidente de misión y ministerio, decano de teología en St. Thomas University en Miami, en la Florida. Estoy bien feliz de que tantos de ustedes hayan decidido conectarse a esta sesión en español para que hablemos con la lengua del corazón. Y aunque ciertamente podemos nosotros estar conectándonos a otras de las sesiones en inglés, el que nos conectemos en la lengua en la que aprendimos a rezar, ¿verdad? En la lengua de nuestros padres y nuestros abuelos, trae un compromiso muy importante y muy hermoso, y me alegra que hayan querido conectarse aquí. Vamos en este rato de reflexión, vamos a estar profundizando en el tema de la evangelización, el discipulado misionero para nuestra juventud hispana latina en este momento histórico. Y yo quisiera comenzar invocando la luz del Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra reflexión en este momento. Señor, Padre de misericordia y de bondad, envía la luz de tu Espíritu, envía el soplo de tu Espíritu Santo, enciende la llama de tu amor en todos nosotros que como hispanos latinos en los Estados Unidos deseamos ser luz, alegría del Evangelio para la Iglesia. Danos esa fuerza y ayúdanos a responder con generosidad a este camino de discipulado misionero al que tú nos llamas. Te lo pedimos a ti que eres espíritu de vida, de fortaleza, espíritu de renovación, espíritu de encuentro con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, muchachas, ¿ustedes sabían estas estadísticas que quiero compartir con ustedes? ¿Ustedes sabían que la Iglesia Católica en los Estados Unidos no es una iglesia reciente ni de minoría, sino que es la iglesia que trajo el Evangelio a estas costas, a esta nación, mucho antes del Mayflower, mucho antes de aquel Thanksgiving de los puritanos, cuando llegaron los misioneros católicos, los misioneros franciscanos, dominicos, a las costas de la Florida. Y así, a lo largo de estos siglos, y en especial en las últimas décadas, esa presencia católica ha crecido de manera muy marcada precisamente por la presencia hispana latina. En estos momentos, los hispanos son el corazón de la Iglesia Católica en los Estados Unidos. Y sabemos que entre el 45 y 50% de los católicos en este momento en Estados Unidos somos los hispanos. Pero si hablamos de la juventud, nos daremos cuenta que la mayoría de los jóvenes católicos son los hispanos. Más del 60% de todos los católicos en Estados Unidos, menores de 18, son hispanos. Más de la mitad de los millennials católicos son hispanos. Más del 65% de muchos de ustedes, Gen Z, son los hispanos y latinos. Y estos números quieren decir algo muy importante. Nuestro rol en la Iglesia Católica en los Estados Unidos no es un papel de segunda. Tenemos que despertar y tomar la iniciativa de ser evangelizadores. No esperar que seamos nosotros los evangelizados, sino que tú, como joven latino, latina, tienes que tomar también esa antorcha de la evangelización para la Iglesia de los Estados Unidos. Esto nos lleva a pensar
en que la iglesia, la misión de la iglesia, decía el Papa San Pablo VI, y repitió San Juan Pablo II, y lo ha repetido, lo repitieron tanto el Papa Benedicto como ahora lo repite a tiempo y a destiempo el Papa Francisco. La misión de la iglesia es evangelizar. Como bautizados, tú y yo estamos llamados a evangelizar. Y ese camino de evangelización nace de nuestra vocación de ser discípulos misioneros. El Papa San Juan Pablo II, hablando a la iglesia en América, que había hecho un proceso de reflexión con los obispos en un sínodo para toda América, San Juan Pablo hizo una reflexión diciendo de que todo este camino de evangelización nacía del encuentro con Cristo que nos lleva a una conversión y nos lanza a una misión. Y esas palabras del Papa San Juan Pablo II la tomaron nuestros obispos que se reunieron después bajo el Papa Benedicto en la ciudad de Aparecida, en Brasil. Y el Papa Benedicto nos dio un documento que había salido ahí de esa reflexión, que contó con la reflexión muy importante del que era entonces arzobispo de Argentina, el ahora Papa Francisco. Y fue una reflexión muy importante porque nos dieron las líneas muy claras de lo que significa el camino del discipulado misionero. Y se esbozó ese camino del discipulado misionero en 5 pasos. 5 steps of missionary discipleship. Eso nos lo tenemos que aprender de corazón porque es nuestra vocación de evangelizadores. Y ese proceso nace con, vamos a ver si nos lo aprendemos. El primero es el encuentro personal con Jesucristo. Ese encuentro con el Señor que en un momento de nuestra vida nos dice sígueme. Y que aparece en un momento por su gracia, por su iniciativa, porque somos llamados por amor y Él se hace encontradizo, se aparece en nuestras vidas, sea en un retiro, sea en un momento de gracia, en una predicación, en un momento de dificultad o en un momento de bendición, en un momento especial, en una misa. El Señor se las sabe todas y se cuela en el corazón de nosotros para encontrarse con nosotros. Y ahí es el inicio de nuestro camino de ser discípulos misioneros. El encuentro personal con Jesucristo. El siguiente paso es la conversión. The second step is conversion. Y es que todo el que se encuentra con Jesucristo no puede permanecer igual. Después de sentir esa llamada del amor de Dios, experimenta que su vida tiene que cambiar. Y ese es el segundo paso del que es discípulo misionero. El tercer paso es el discipulado. Porque el que ha sido llamado por el Señor en el amor y ha llevado un camino de conversión, sabe que tiene que caminar de la mano del Maestro. Sabe que tiene que caminar con Jesús. Y que ese caminar con Jesús tiene que llevarle a querer conocer el corazón de Jesús. Querer conocer la mente de Jesús. Querer conocer su palabra que nos trae la instauración del reino de Dios. Y por lo tanto, el discípulo camina con Jesús y emprende un camino de formación, un camino de querer conocer más. Del camino de discipulado surge también la necesidad de ver que el cuarto paso, el fourth step in missionary discipleship, it's communion. El cuarto paso es descubrir que estamos llamados a la comunión. Que el discípulo que fue llamado por el Señor y ha llevado un camino de conversión, no camina solo. Tiene que caminar junto a los demás discípulos, con la iglesia, que es el Papa, nuestros pastores, nuestros obispos, nuestros sacerdotes,
nuestro pueblo de Dios, que es un pueblo de Dios en marcha, en comunión. No es un camino individualista. Y ese camino de encuentro con Jesucristo que nos lleva a la conversión, que nos hace ver que somos discípulos en comunión, termina con el quinto paso, the fifth step of missionary discipleship. What is it? It's the mission. El quinto paso es que salimos a la misión. Que el discípulo no está para encontrarse a solas con Jesús nada más, sino que tiene que salir de sí. Ese amor del Señor le lleva a querer ser testigo del amor de Dios ante los demás. Y ese fue el proceso del discipulado misionero que nos presentaron los obispos en Aparecida y que es el camino para la evangelización. En mi propia vida, yo quisiera compartirles que también ahora yo mirando hacia atrás, descubro cómo también en mi propia vida el Señor hizo que esos pasos de discipulado misionero también estuvieran en mi propia vocación. Y bueno, les quiero compartir un poco. Cuando yo estaba en high school, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba en high school, yo estaba en un tiempo de, ¿cómo les diré? Estaba en búsqueda, con mucho miedo, porque sentí en algunos momentos de mi vida que el Señor me llamaba a una vocación, pero prefería yo seguir con mis planes de estudiar medicina, de seguir adelante en otras cosas. Y en medio de todo eso, casi ya terminando high school, el Papa San Juan Pablo II sale con la idea de convocar todos los jóvenes en el Año Internacional de la Juventud a que fueran jóvenes de todo el mundo a Roma, a lo que se convertiría en la Jornada Mundial de la Juventud. Y quizás muchos de ustedes han oído hablar de la Jornada Mundial de la Juventud. Maybe some of you have even been to World Youth Day or are planning to go to the next World Youth Day in Lisbon, in Portugal. Y pues me escogieron para que fuera aquel viaje de la Jornada Mundial de la Juventud y con mucha ilusión fui, pero no era solo porque quería conocer al Papa Juan Pablo o porque era un viaje a ir a Roma, sino era porque también iba la muchacha de la que yo estaba enamorado y que estaba detrás de ella. Y pues era como la ocasión, ¿verdad? De viajar con mi novia. Y me voy a esa aventura del viaje a Roma en aquella Jornada Mundial de la Juventud. Y las palabras del Papa San Juan Pablo II empiezan a resonar en mi corazón. Y el Papa empieza a llamar a los jóvenes diciendo: jóvenes, no tengan miedo. No tengan miedo de abrir las puertas a Cristo. No tengan miedo de decir sí a Jesús. Abran las puertas de su corazón de par en par. Y mientras hablaba el Papa Juan Pablo, aquellas palabras sonaban en mi corazón y el miedo me decía que se calle, que no hable, porque no quiero oír esa invitación. Pero por otro lado sentía algo especial. Y en un paseo después, posterior, en aquella Jornada Mundial de la Juventud, llegamos a un santuario. Íbamos de camino a un santuario, a una iglesia allí en Roma. Les robaron la cartera, el bolso, a una profesora que iba con nosotros en el grupo, y la profesora, desesperada porque se la agarró un joven en una moto y se fue en escapada. La maestra perdió todo lo que tenía: su pasaporte, su dinero, sus pertenencias que llevaba en el bolso. Y pues el sacerdote decidió que entráramos a la iglesia y que le pidiéramos al párroco de aquella iglesia ayuda para llamar a la policía. Y ellos se fueron a llamar a la policía mientras yo me quedé solo en la iglesia, allí en Roma. Y allí en aquel silencio, yo solo en aquella
iglesia allí en Roma, vinieron de nuevo las palabras de San Juan Pablo II: abre las puertas de tu corazón, de par en par a Cristo. Y lo que me salió fue empezar a pedir señales. Y empecé a rezar: Señor, dame una señal de que tú me estás llamando a ser sacerdote. Y fruto de aquello, saliendo de allí, tenía miedo. Decía, más vale que no aparezca la cartera, el bolso de la señora. Y en verdad no apareció. Pero aquí estoy. Porque regresando de aquel viaje, sentí la necesidad de hablar con un sacerdote. Quizás era para quitarme la idea de la mente. Pero cuando fui y hablé con aquel sacerdote, el decirlo, que lo que sentí en mi corazón fue el momento de mayor alegría en mi vida. Y de aquel momento de la mayor alegría de mi vida, de decir que sentía que el Señor me llamaba a seguirle y que sentía que el Señor me llamaba a ser sacerdote, decidí, después de muchas dificultades con mis padres, entrar al seminario. Y un camino que cambió mi vida, que me hizo sentir que caminaba junto a otros jóvenes que también seguían a Jesús. Y eso me llevó a una vida de entrega, ahora en mi sacerdocio, por la iglesia. Ese camino que yo experimenté fueron esos 5 pasos del discipulado misionero. Sentí como el Señor me llamaba con su amor y se encontró conmigo, el encuentro personal con Jesucristo. Experimenté cómo eso me llevó a un cambio, a una conversión, cómo eso me llevó a un camino de formación, de discipulado, de caminar junto a otros. El discipulado, el tercer paso. Pero sintiendo que no es un camino que se hace solo, sino que se hace en comunión. Y que eso me lanzó a vivir como evangelizador, en misión, en salida. Y ese camino del discipulado misionero es el camino que ustedes, como jóvenes hispanos, latinos en los Estados Unidos, tienen que redescubrir para ser ustedes los evangelizadores que necesita la iglesia y nuestro mundo hoy, en este momento de pandemia, en este momento de espera de que pasemos la pandemia y que cambian tantas cosas. En este momento de cambio, tú, joven hispano, estás llamado a ser también evangelizador. Y por lo tanto, estás llamado a recorrer ese camino del discipulado misionero. Y por lo tanto, yo te digo, a ti, joven hispano, joven latino, haz la reflexión y recorre ese camino en tu propia vida para ser discípulo misionero. Y número 1, identifica en tu corazón cuál ha sido ese momento de encuentro personal con Jesús. Muchos de ustedes lo han tenido y por eso están conectados ahora aquí a SIC. Lo sé. Many of you have had this personal encounter, but perhaps others not. And you're called to ask for that personal encounter. El que no ha tenido, la que no ha tenido este encuentro personal con Jesús, está llamado a pedirlo con insistencia. El Papa Francisco, en su carta La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, nos dice, y les quiero decir a ustedes, jóvenes, invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo, su encuentro personal con Jesucristo. O al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él o para ella, porque nadie queda excluido de la alegría que nos trae el Señor. El Señor no defrauda. Al que todo lo arriesga, el Señor quiere darle la alegría de su evangelio.
Y por lo tanto te invito a ti, número 1, redescubre ese encuentro personal con Jesús. Por medio de tu oración, por medio de una vida intensa de acercarte a la palabra de Dios, por una vida cercana a la Santísima Virgen, Madre de Jesús, y a todos los que han sido discípulos del Evangelio en este año de San José, a los discípulos que han seguido a Jesús. Redescubre esa pasión de esos discípulos de tantos santos para que te lleven a encontrarte con Jesús. Oración y estudio de la Escritura. Esa llamada reencenderá la llamada, el encuentro personal con Jesús en tu vida. Pero también, segundo, estás llamado, joven hispano, joven latino, en este momento en que tu presencia y tu testimonio es tan importante, a que tu vida cambie. No te puedes quedar igual. No te puedes quedar satisfecho como estás llevando tu vida. Y por lo tanto, tú estás llamado también a la conversión. A la conversión, metanoia. You're called to conversion yourself. Yes. Y ese cambio de vida, de romper con esas adicciones que tienes, con quizás esas situaciones que te esclavizan, de la tecnología que te esclaviza, la pornografía que te esclaviza, las malas costumbres que te esclavizan, esas situaciones que te ponen en enfrentamiento con tus padres o tu familia o con los demás. Estás llamado al cambio, a la conversión. No te puedes quedar igual. Conversión, porque el Señor quiere de ti un corazón nuevo. Y los jóvenes hispanos tienen que ser ejemplo en este momento para la Iglesia de los Estados Unidos. Estás llamado, llamada también a ser discípulo. Y no te puedes quedar igual. No te puedes conformar con lo que aprendiste en la catequesis cuando hiciste la primera comunión o cuando te preparaste a la confirmación. Estás llamado a un camino de discípulo que se forma en cercanía con la palabra de Dios, que se forma con entender la tradición de la Iglesia, la teología, lo que nos dicen nuestros pastores, lo que ha dicho la Iglesia a lo largo de los siglos, nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Conócelo, profundízalo. Mira, decían algunos, católico ignorante, seguro protestante. ¿Ya? Eso pasa. El que desconoce su fe termina perdiéndola. Por lo tanto, acércate nuevamente a la Escritura, profundiza en tu camino de discípulo y busca una buena formación. Y ese camino de formación, 4, no lo harás solo. Busca estar en comunión, unido a tu grupo de formación, tal vez en tu pastoral, en Campus Ministry, o allí donde estás, o en tu parroquia, un grupo de jóvenes. Busca caminar con otros discípulos. No te quedes solo. La fe no es algo privado, a escondidas. La espiritualidad no es para vivirla a escondidas, sino para vivirla en comunión de iglesia, en humanidad, con nuestros hermanos y hermanas. Y por último, tienes que salir a la misión. Porque el que es discípulo no tiene la alegría del Evangelio para quedársela para sí. Por lo tanto, te reto a que fruto de esta experiencia de SIC salgas en misión, con un compromiso renovado, con un compromiso con tu iglesia local, con los pobres, con las periferias, con los que te necesitan. ¿Saben? Este reto que les estoy poniendo a ustedes del discipulado misionero tiene una importancia muy grande porque ya les dije que ustedes no son la minoría y ustedes tienen que ser los evangelizadores en este momento histórico en los Estados Unidos. Y por lo tanto, yo les invito a que el encuentro personal con Jesús les lleve a ser testigos también de ese encuentro con Jesús que se encarna en tu cultura. Y no tengas miedo de mostrar que Jesús está presente en tu cultura. Y estate orgulloso, sé orgulloso de tu cultura hispana latina, porque ahí también está Jesús. Y expresa esa alegría de ser cristiano católico hispano latino.
Y desde esa cultura hispana latina tuya, de tu familia, en la que aprendiste a rezar, conviértete en puente con los demás hermanos, hermanas también de otras culturas. Fruto de tu conversión personal, estás llamado también a descubrir que como hispano, hispana, estás llamado a trabajar en integración eclesial. No en asimilación, no es que tu fe se la lleven los anglos y que quedes tú transformado en un católico anglo. No, tu sangre es de católico hispano y por lo tanto tienes que dar testimonio de tu fe en tu cultura, pero en integración con los demás, porque somos un mismo cuerpo de Cristo. Tú aporta desde tu cultura, aporta desde tu sangre, aporta desde lo que te ha dado tu raza, tu familia. Y como discípulo, tienes que también lanzar las redes. Ser también un discípulo que lanza las redes en esta iglesia de los Estados Unidos. Porque estás llamado también a caminar en comunión, unido a todos los demás jóvenes católicos en los Estados Unidos, de todas las culturas, y como joven hispano, 5, a salir en misión. Tú estás llamado a ser ese misionero en medio de la iglesia católica en los Estados Unidos en este momento histórico en el que estamos. Por lo tanto, palabras claves. Las 5 del discipulado misionero: encuentro personal, conversión, discipulado, comunión y misión. Y eso lo vamos a vivir desde nuestra propia cultura, desde la riqueza que el Señor nos ha regalado, en integración con los demás, sabiendo que nuestra cultura es importante y que tú, joven hispano, como no eres minoría, tienes que ser protagonista de la misión en estos momentos. Tienes que ser protagonista. Y sí, levanta la mano, ofrécete, toma la delantera. Y estás llamado a ser evangelizador no solo para tus hermanos hispanos, sino para la iglesia general en los Estados Unidos. You are called as a Hispanic, Latino, young people. You are called to be those missionary disciples for the church in the United States. Hermano, hermana, yo les invito a que esta llamada que les hago, el Señor la mueva con su gracia y que el Señor transforme sus corazones para que con la alegría del Evangelio ustedes salgan de esta conferencia de SIC con el ardor de la fe, con la alegría del Evangelio, para ser los testigos del amor de Dios que el Señor necesita en este momento de pandemia, en este momento en el que necesitamos de testigos valientes. No tengan miedo. Y recuerdo, por último, las palabras que el Papa San Juan Pablo II dijo en aquella Jornada Mundial de la Juventud y que dijo también al inicio de su pontificado, y que el Papa Benedicto en su primera homilía, cuando comenzó como Papa, las recordó él también y dijo estas palabras, y se las doy como un regalo. Recuerdo, decía el Papa Benedicto, las palabras de San Juan Pablo II cuando salió a la plaza de San Pedro por primera vez. No tengan miedo. Abran, más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. El Papa hablaba a todos los hombres y mujeres, pero sobre todo a los jóvenes. ¿Acaso no tenemos todos de algún modo miedo si dejamos entrar a Cristo totalmente dentro de nosotros? Si nos abrimos totalmente a Él. ¿No tenemos miedo de que Él pueda quitarnos algo de nuestra vida? ¿Acaso no tenemos miedo de renunciar a algo grande, único, que hace la vida más bella? ¿No corremos el riesgo de encontrarnos luego en la angustia y vernos privados de la libertad? Y el Papa Juan Pablo quería decir, no. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada. Nada, absolutamente nada de lo que hace la vida bella, libre y grande.
Solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esa amistad se abren realmente las grandes potencialidades de nuestra condición humana. Y por eso, nuevamente, a ti, joven hispano, joven latino, te repito esas palabras de San Juan Pablo II. No tengas miedo. No tengas miedo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el 100 por 1. Abre las puertas de par en par a Cristo y encontrarás la vida. Como discípulo misionero, testigo del amor de Dios. Rezo por ti y te pido que tú también reces por mí. Que Dios les bendiga.